Hola chicos, buen día. En principio les quería comentar que estoy grabando esta parte porque no quedó grabada, digamos, una de las partes de la clase 3. ¿Sí? La primera parte no quedó grabada, así que lo vamos a repasar algunas cosas rápidamente. Eso por un lado. Después nosotros ya establecimos, digo, por algún mail que recibí, el tema de las clases, ¿no? Horario martes y viernes, siempre de 9:30 en adelante. ¿Sí? Vamos a hacer 2 bloques de 40. Tal vez en alguno hagamos uno, dependerá un poco de las necesidades que vayamos viendo con el paso del tiempo. Pero siempre es martes, viernes, 9:30. Bueno, ahora sí vamos a arrancar. Bueno, nosotros habíamos quedado en la segunda clase en un código que era exactamente este, que tenemos acá. Donde teníamos, digamos, el while, teníamos un contador de calificaciones. Ese contador, acuérdense que el while tenía que cumplirse esta condición, ¿sí? Tenía que cumplirse esta condición para poder ingresar acá adentro. Ahora, una vez que nosotros ingresamos, digamos, la ejecución de nuestro while, lo que tenemos que hacer es un acercamiento. Para eso utilizamos el contador, un acercamiento a esta condición, ¿sí? Esta sería la condición de ingreso, que sería que calificaciones todo el tiempo fuese menor a, si nosotros no alteramos esta condición de ingreso, no, o sea que el contador siempre es menor, nos quedamos en un bucle infinito. Tenemos que lograr que el contador sea igual para que salga. Entonces de eso se tratan las estructuras repetitivas. Esto lo vimos en la clase 2. Lo que yo quería ver en esta clase es ir mejorando el código. Nosotros vamos a ir mejorando todos nuestros códigos porque ahora no estamos trabajando con un concepto muy importante que es funciones. Pero bueno, también vamos incorporando, digamos, algunos conceptos lógicos. Lo que habíamos razonado en la primera clase había sido que para aprobar la materia teníamos que sacar 7 u 8, ahí aprobé. Si saco 9 o más, promocioné, y si la calificación es menor a 7, quiere decir que desaprobé. Pero ¿qué sucede si es 7,5? Nosotros acá no estamos contemplando ese caso. Entonces, yo lo que habíamos hablado en esa clase era justamente de que teníamos que contemplar intervalos a la hora de evaluar estas partes. Y yo les había hecho un pequeño dibujito, que es este que tenemos acá, donde en principio tenemos que si la calificación está entre 7 y 9, es aprobó. Después esta parte estaba bien, ¿no? Los mayores iguales a 9, bien entre comillas, como les digo, lo vamos a ir mejorando y lo vemos en esta clase. Y los menores a 7. Digo, ¿por qué mejorando? Porque también esto es relativo, ¿no? Porque mayor a 9 es 148. Y 148 no sería una nota de calificación. O sea, tenemos que después vamos a ver cómo hacemos también para tener ese intervalo. Junto con este pasa lo mismo, ¿no? Total de calificación menor a 7 menos 4 no es una nota de calificación. Entonces, y sin embargo es un dato válido que ningún profe va a poner. Pero bueno, nosotros eso lo tenemos que contemplar, aunque parezca obvio y aunque el docente es el que ingresa la nota, eso es obvio entre comillas. Este intervalo sería el que vamos a ajustar ahora, y en vez de usar un OR vamos a usar un AND. Vamos a decir, si el total de la calificación es mayor o igual a 7, ¿qué quiere decir que sea mayor o igual a 7? Que el dato es o es 7 o es mayor o igual a 7, pero se tiene que cumplir ambas condiciones cuando yo manejo un AND. Se tiene que cumplir que el dato sea mayor a 7, pero también que ese dato sea menor a 9. O sea, entonces ahí entraría el 7,5, 3,4, el 8,5. O sea, entrarían todos esos números con comas que hasta ahora no veníamos contemplando en el primer razonamiento. Entonces lo único que tendremos que hacer para mejorar esto es simplemente cambiarlo y ponerlo de esta manera. Entonces acá tendríamos este razonamiento mejor. No está perfecto, pero está mejor. Digo ¿por qué? Porque nosotros las validaciones de las notas no solamente son en este lugar. Y vamos a ver validación de notas un poquito
más avanzada la clase. Bueno, lo que habíamos visto en la primera clase era el while, y bueno, ya hemos visto las estructuras condicionales. Ahora, lo que vamos a ver lo que vimos en esta en realidad, es el for y el do. Y después vimos los tres y vimos la diferencia que había entre cada uno. Bueno, la diferencia que hay entre el for, que es esto que tenemos acá, es que acá nosotros tenemos tres partes. La primera parte que tenemos acá es inicializar la variable. O sea, yo acá le asigno un dato de donde quiero que empiece a contar. Si yo quiero que empiece desde 0 a contar, pongo 0. Si quiero que empiece desde 1, desde 1. En esta segunda parte va la condición, ¿sí? Acá sería, a ver si lo pongo así, es medio difícil dibujar con esto. Acá sería la condición. O sea, ¿cuál es la condición? Que i, esto lo vimos, es exactamente igual que en el while, que i sea menor a la cantidad de notas. O sea, si yo supongamos que inicializo en 0, tengo que poner un dato que sea mayor a 0 acá. ¿Por qué? Si el dato obviamente es menor a 0, esta condición no se cumple y no entra nunca al bucle. Y acá el contador. En la tercera voy a poner 3, más fácil. El contador. El contador que nosotros podemos decir más, que podemos hacer que incremente de a 1, de a 10 o de lo que sea, ¿no? Este también es una decisión del problema, ¿no? No es una decisión nuestra, sino que nosotros leemos nuestro problema y verificamos si necesitamos contar de a 1, si necesitamos contar de a 5, si necesitamos contar de a 10 o lo que sea. Normalmente lo usamos para contar de a 1, ¿no? Una vez que bueno, ingresa acá, hace exactamente lo mismo que hicimos en el while. ¿Cuál es ese razonamiento? Nosotros, acuérdense que lo que habíamos hecho es que cantidad de notas, le pedíamos al usuario que ingrese cuántas notas iba a cargar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de notas que iba a cargar, este dato, es decir, bueno, si era 3, y esto se iba a ejecutar 3 veces. Y lo que íbamos haciendo es acumulando en esta variable. Acuérdense que contador y acumulador son dos conceptos que vamos a utilizar todo el año, ¿no? Un acumulador acumula un dato que puede variar y un contador acumula una constante, ¿no? Un dato que siempre es constante. No es que cuento de a 1, después cuento de a 2, después cuento de a 3. Cuento de a 1 o cuento de a 2 o cuento de a 3, pero en cambio las calificaciones es un dato que puede variar. Pero todo eso se va acumulando en total de las notas. Después calculábamos, bueno, acá se genera la suma, después hacíamos la división por la cantidad de notas y obteníamos la calificación. Después la evaluamos y así resolvíamos este problema. Bien, eso por un lado. Ahora, lo que yo quería mostrarles era acá, que tenemos varias cositas, era la diferencia que había. En realidad vamos a ver primero el do while. Ahora lo habíamos solucionado con un for. Ahora vamos a ver el do. Vamos a ver este do que tenemos aquí. Bien. La sintaxis es do, llave, cierro llave, while, y acá tenemos la condición, punto y coma. Hasta ahora nosotros veníamos manejando siempre un contador. Pero fíjense que yo acá pongo continuar igual a S. Esto que tenemos acá es un char. Y ese char yo le asigno S como un valor por defecto. ¿Esto que me permite? Y yo ya acá me ahorré de poner ese printf que poníamos y el scanf donde cargábamos la cantidad de notas que íbamos a cargar. Y utilizo un contador acá, pero simplemente para ir mostrando acá qué calificación se está cargando. Nada más que para eso. Cargo mis calificaciones, acumulo, esto sigo haciendo exactamente lo mismo. Y después lo que pregunto en esta parte, esta por ahí es la parte más importante, o más nueva, no más importante, sino nueva. Y es que acá le pregunto si desea continuar cargando notas. Este es un pasito más de lo que veníamos haciendo.
no es necesario preguntar cuántas notas, nunca sabemos cuándo estamos cargando datos, cuántos datos vamos a cargar. Entonces, ese razonamiento, ese algoritmo, no digo que esté mal ni bien, por ahí sirve para algunos problemas, pero para la mayoría nunca sabemos cuánto vamos a cargar. Entonces, este razonamiento sería más válido, que cada vez que llego al final me pregunte si tengo que cargar otra nota más, si deseo cargar otra nota más, y así sucesivamente. Así es como se va a ejecutar. Ahora lo vamos a ejecutar para verlo. Hay una cosa muy importante, que es este punto y coma que tenemos acá abajo. El punto y coma forma parte de la sintaxis. Nosotros no tenemos punto y coma. Vamos acá, supongamos acá. Fíjense que acá en el for no hay punto y coma. En el único que hay punto y coma es en el do while. En los if tampoco, por supuesto, hay punto y coma. Entonces hay que tener mucho cuidado con no olvidarse de ese punto y coma, porque si nos olvidamos de ese punto y coma no va a funcionar. Así que después el razonamiento de acá sigue siendo este que tenemos aquí, exactamente el mismo, ¿no? Este es el mismo razonamiento que venimos sosteniendo, digamos, de la resolución anterior. Y como digo, lo vamos a ir mejorando esto. Lo otro que les quería mostrar era, y creo que habíamos visto ya después la otra parte, creo que quedó grabada, eran las diferencias que había entre uno y otro. Acá yo tengo que declarar un int contador. Bien, ahora vamos a analizar y num también, ¿no? Porque igual esto no lo voy a ejecutar, pero bueno, recuérdense que num es un número con coma. ¿Por qué le puse f? Bueno, vamos a ponerle evidentemente he tocado alguna cosita. Bueno, ahí lo acomodamos. Sí, ahí está correcto. Bien, lo que yo quería mostrarle, más que estar acá, lo voy a copiar todo de arriba. Lo que no es un algoritmo ni la resolución de nada esta parte del ejercicio, es simplemente que bueno, que me sirve como para que nosotros tengamos a la vista los tres bucles que tenemos, ¿no? Y las diferencias. En estos dos primeros, alguno me preguntaba cuál era la diferencia. En estos dos primeros nosotros tenemos una condición de entrada al bucle, ¿sí? O sea, para que se ejecute esto y para que se ejecute este código, se tiene que cumplir esta condición en este caso y esta condición en este caso. Mientras que para el do while no hay ninguna condición acá. Esto sí o sí se debe ejecutar mínimo una vez. Entonces, no hay peligros ni no peligros, o sea, en la ejecución, pero sí hay que tener un recaudo, que si yo realmente quiero que se ejecute esto independientemente del ingreso o no ingreso, en este caso que yo tengo que cargar 10 calificaciones, sería correcto, porque bueno, yo sé que no hay ningún peligro, porque se ejecuta un printf, me muestra un mensaje, después se ejecuta el scanf que me permite cargar la calificación, hay un contador que se va acercando a la condición para cortar y va acumulando. O sea, en este caso no habría ningún problema, pero sí después vamos a ver, nosotros cuando veamos el tema de pilas, vamos a ver que es importante evaluar una condición de entrada al bucle. Entonces esa sería la primera. Acá tenemos condición de entrada y condición de salida, y acá solo condición de salida. ¿Sí? Esa sería la diferencia significativa. Después, desde el punto de vista de la sintaxis, acuérdense del punto y coma que tenemos acá abajo en el do while, que obviamente no lo tenemos acá, ni lo tenemos acá tampoco, ni lo tenemos en ningún lado, de ninguna estructura, ¿no? En los if tampoco. Los if lo voy a dibujar acá, ¿no? Pero tienen esta sintaxis.
¿sí? O sea, acá no va un punto y coma. Ojo con esto porque suelen al principio confundirse y ponerlo. Como a veces acá, como a veces no, como en los scanf o en los printf usamos punto y coma al final, a veces suele confundirse eso, ¿no? En estas estructuras, esto tienen que aprenderlo, forma parte de la sintaxis, es aprender a escribir. Eso por un lado. Después lo que les quería mencionar era, bueno, la otra diferencia que tiene que ver ya con una cuestión de sintaxis. Acá inicializo la variable, entonces como yo inicializo la variable, no es necesario en este caso contador, por eso yo utilizo dos variables, inicializarla en 0, poner, supongamos esto se puede hacer. No es necesario, ¿por qué? Porque el for me va a pedir que le inicialice, pero en cambio en este caso, ¿no? En el while y en el do while no voy a inicializar la variable, con lo cual no tengo un espacio de inicialización como este. Entonces ahí tengo que tener cuidado y tengo que inicializar la variable en 0, porque si no, como ustedes ya saben y repetí muchas veces, tiene acumulado basura. Esos serían los peligros. Y los peligros obviamente también de olvidarnos el contador, porque acá lo bueno que tiene el for, lo bueno, nada más, esto es una cuestión de nada más que de ese estilo, es que me obliga a inicializar, a poner la condición y al contador, pero en cambio acá no me obliga, solamente toda la condición. Entonces tranquilamente me puedo olvidar de esta línea de código y tranquilamente me puedo olvidar de inicializar en 0. Lo mismo me va a pasar acá. Esas serían las diferencias en el punto de vista de la sintaxis o de los peligros que puede dar cuando uno escribe código. Pero más significativo esto es de la condición de entrada y la condición de salida que pide el for y el while, y que no pide el do, que solamente pide condición de salida. Bueno, eso sería por un lado. Y el otro tema que habíamos visto en esa primera parte era el tema de la indentación, ¿no? Esto de que esté dentro de yo sé cuando indento que esto pertenece al for. O sea, abro llave, cierro llave, sé lo que pertenece a qué. Yo sé que este printf está dentro de este if. Acá igual lo ideal es utilizar llaves, porque también vimos en esa primera clase que había algunos que tenían más de una línea de código y lo que hacía era explotaba el código, o sea, no se ejecutaba de manera correcta. Entonces eso es un peligro si no utilizamos llave. Yo esto lo dejé sin las llaves porque uno de los compañeros me dijo, pero si yo no pongo las llaves me funciona. Claro que va a funcionar si solamente hay una línea de código. Después vamos a tener más de una línea de código y les anticipo, pero esto es algo que vamos a ver en el código más adelante, pero esta parte sí quedó grabada, pero se las muestro acá como para ver un poquito más la indentación. En esta parte es donde validamos la calificación, ¿no? Que la calificación que nosotros ingresemos sea una calificación correcta. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que este if está dentro de este do que tenemos acá. Este if, repito, está dentro de este do y que acá hay un pequeño espacio. Ese espacio es la indentación y que yo sé que este printf está dentro de este if y por ende está también dentro de... O sea, si yo este printf lo pusiera acá sería confuso. Digo que está dentro del do, o sea, así a simple vista. Entonces uno de los compañeros nos había compartido un código, nosotros lo habíamos estado, es que desde el punto de vista lógico era correcto, pero que desde el punto de vista de la indentación había quedado desprolijo. Y es importante que probemos de manera prolija, porque nosotros trabajamos en equipo y la mejor manera de no perder tiempo, la mejor manera de trabajar es indentando. Incluso yo les había comentado que hay un lenguaje, hay más de uno, pero el más conocido es Python, que utiliza la indentación, o sea, no tiene llaves, es también en base a C, no utiliza llaves, pero va indentando. Entonces si yo pongo esto con este espacio, es un espacio preestablecido que está, digamos, con el tab, si yo pongo este espacio, automáticamente el código me lee que esto está dentro del if. Entonces la indentación es la base de la escritura. Yo les ponía como ejemplo a ustedes que si yo agarrara y escribiera mis apuntes, ¿no? De esta manera, ¿no? Y les pongo es una dirección, o sea, imagínense ustedes estar leyendo un apunte que me escribe las cosas de esta forma. Bueno,
La indentación tiene un sentido, igual que tiene un sentido que esto se escriba en una oración y que al final de esa oración ponga un punto y si cambio de tema ponga párrafo aparte. Bueno, todo ese sentido que tiene, digamos, en la escritura, en los lenguajes, en el lenguaje español o en cualquier otro lenguaje, también lo tiene en los lenguajes de programación. Entonces, indentar, o sea, que esto pertenece al do, por lo tanto pertenece a root, tiene que haber un espacio. Esto pertenece al if, por lo tanto tiene que haber un espacio que pertenece al do, pero también que pertenece al if, que está dentro del do. Digo, todo ese razonamiento hace que esto sea más legible y que si yo tuviese algo que escribir acá, tuviese otro if, lo escribiría acá. A partir de aquí empezaría a escribir. Bueno, todo eso es lo que vimos en la primera parte, incluso vimos un poquito más en esto. Así que ahora los dejo con la clase normal y engancho lo que sí quedó grabado. Saludos. Bueno, aproveché igual ese tiempito, ese minutito, como para subirle la segunda clase acá al campus. Independientemente de esto, pueden verlo en el canal también, se meten y van a ver que está entre los últimos vídeos que subí. Bien, estábamos aquí. Bueno, esperen que voy a minimizar para que no me quede todo. Bien, bueno, hablábamos de esta problemática, ¿no? Está bueno que tengamos este razonamiento, que empecemos a escribir. Es muy importante cuando desarrollamos escribir, porque a veces uno cree que puede imaginarlo todo, y está bueno decir, a ver, bueno, a ver si esto es mayor acá, ¿sí? Esto está bueno, mucho más cuando trabajamos con muchas condiciones. En este caso estamos trabajando con 2, no es que vamos a trabajar con 10 condiciones, pero porque tampoco sería muy eficaz tener eso, pero después lo vamos a ver por qué. A ver si alguien me está preguntando algo. Genial, buenísimo. Bien, seguimos por acá entonces. Si tendría que eliminar otra pregunta. Ya está, ya está. Bueno, vamos a seguir por acá. Bien. Lo que quiero que veamos, sigamos avanzando sobre este código, que ya acá, con esta pequeña modificación que hicimos, con esta pequeña modificación, ya nosotros estamos trabajando de manera correcta. Utilizando un contador, inicializando la variable, esto lo vimos en el ejemplo que nos compartió Diego, que estaba bien hecho este asunto de gestionar el for, y recién, volviendo otra vez un poco a repasar, vimos las diferencias entre un for y un while. ¿Sí? Recuerden, acá inicializamos la variable, acá ponemos la condición y acá tenemos el contador. En el caso del while, tenemos que crear nuestra variable afuera, inicializarla. No podemos hacer tampoco esto, ¿sí? Tampoco lo podemos hacer. Declaramos o inicializamos en 0 o en donde queramos empezar a contar. Acá tenemos que poner cuál es el límite, hasta dónde queremos contar. Utilizar el contador lo tenemos acá. Y entonces estas tres partes que están acá, en el while están acá, acá y acá. Eso sería la diferencia. Ahora, si ustedes me preguntan cuándo elijo un for y cuándo elijo un while, y si yo tengo que escribir muchas condiciones acá, supongamos que tengo que escribir muchas condiciones, esto se me puede ver así. Y no está bueno que nos quede tan largo. ¿Por qué? Porque obligatoriamente, como nos pide que pongamos el contador, inicialicemos el valor de la variable y nos queda la condición en el medio, a veces es más cómodo escribir acá, tener un AND, después un OR y después, qué sé yo, por ahí un mayor igual o lo que sea, ¿no? Entonces, acá nos queda como más pequeño la condición. Sabemos que esto es condición y es todo condición. Y acá no es todo condición, es inicialización, condición y contador. Digamos, esa sería la diferencia que nosotros tenemos entre estos dos bucles. El tercer bucle que vamos a ver ahora es el do while, que es el hacer mientras que ustedes vieron hace un ratito. Con pseudocódigo, digo hace un ratito, cuando estuvieron en el ingreso. Es una cosa así, ¿no? Esperen que voy a escribirlo. Y acá lo tenemos. Ahora vamos a ver un ejemplo y las diferencias entre esto y esto. Perdón, acá hice lío. Do, abro llave,
escribo lo que tengo que escribir, while, condición va acá. Digo, si yo tuviera que hacer esto mismo, haría algo así, parecido a esto. ¿Sí? Voy a tener la condición acá, este y más, si quiero puedo agarrar y copiar todo este código acá adentro. Entonces, ¿cuál es? Lo voy a checar un ratito, como ahí está, ahí vemos los tres. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruido, chicos. Ahí, ciérrenlo un cachito para que no distraiga. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y este bucle? Primera diferencia que vamos a ver. No hay una evaluación de entrada al bucle. Nosotros acá se tiene que cumplir esta condición, acá se tiene que cumplir esta condición, mientras que acá no hay ninguna condición. Acá va esto que está acá, una vez mínimo se va a ejecutar. No tenemos evaluación de entrada a ese bucle. No hay una evaluación, no le estoy poniendo una condición para ejecutar ese código. Eso puede ser peligroso. ¿Sí? Puede ser peligroso porque a veces nosotros queremos evaluar algo antes de ejecutar un código de manera repetitiva. Entonces, esta es una decisión y como yo siempre digo, el problema es el que nos dicta a nosotros cuál es la mejor opción. Entonces, nosotros tenemos que leer bien nuestro problema y resolver qué es mejor o qué es indistinto. En este caso, sería indistinto. No es tan peligroso. Ahora, sería peligroso si yo hago lo mismo que acá, si no inicializo esta variable en cero. ¿Por qué? Porque cuando yo haga contador más acá, si no inicialicé en cero, va a haber basura. Pero ese es el mismo peligro que tengo acá adentro. Pero acá no va a ingresar nunca. Si esto es, vamos a suponer que yo acá no inicialicé la variable. En el while me va a evaluar basura. Acá puede ser que nunca entre. Pero acá sí o sí va a entrar. Entonces puedo ocasionar un desastre mayor. Sería por ahí el primer razonamiento. El segundo, es muy importante, es la sintaxis. Fíjense que acá yo tengo condición, ¿sí? Acá tengo condición, y la condición yo la tengo acá abajo. Y fíjense que acá aparece, se lo voy a remarcar, así de grande, un punto y coma. ¿Se acuerdan que yo le dije, ojo con el peligro de los puntos y comas? Bueno, en este caso forma parte de la sintaxis. En este caso forma parte de la sintaxis y sí o sí tengo que poner ese punto y coma. Es en el único caso. Digamos, ese sería. Después cumple la misma lógica. Lo que hace acá es, voy a cargar una calificación, voy a contar, voy a acumular esa calificación y lo que voy a evaluar si este dato es menor a 10. Después tiene la misma, pero la diferencia es que no tengo condición de entrada, pero sí, obviamente, tengo una condición de salida. O sea que esto puede ser un bucle infinito si no cumplo con los requisitos de alterar ese valor de i para que tenga una salida al bucle. Ahora sí voy a mirar lo que me están poniendo en el chat. Bueno, o estaban hablando, o no sé. Bueno, genial. Espero que, si quieren hacer una preguntita, háganla ahora. Esperen que pongo el chat, a ver si alguno tiene alguna consultita que puede pasar. Pero a mí me interesa que empecemos a incorporar herramientas. Empecemos a incorporar herramientas. Estas son herramientas. El for, el while, el do, el if, el else if. Cómo declarar una variable, cuándo inicializarla, un contador, un acumulador. Son todos conceptos que vamos a preguntar y que vamos a utilizar siempre como programadores. Cuando digo programadores, siempre. Independientemente del lenguaje, independientemente de que recién arrancamos o que seamos unos súper profesionales en esto. O sea, contadores, acumuladores, estructuras repetitivas, estructuras condicionales, siempre se utilizan. Es importante que tengan en cuenta esta. Por eso les saco esta foto de todo esto. For, while, do, while. Bien. Yo creo que está todo claro porque nadie me hizo preguntitas. De todas maneras, de esto hay video, de esto hay PDFs, etc. A ver si estamos todos. Sí, estamos bien. Genial. Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo que les quería mostrar ahora, para mejorar... ¿alguien levantó la mano? A ver. Esperen que... Yo lo levanté, profe. Dale, dale, dale. ¿Te puedo compartir pantalla con un problema que tengo? Es ¿Sí? parecido.
¿Ah, un problema parecido? Dale, compartímela. Pará que yo tengo que dejar de compartir la mía, pará. Yo tengo Dale, que genial. tengo que dejar de compartir y ahí dale, ahora sí puedes compartir. Ya te pasó acá. Ahí está, ¿puedes ver? Sí, ahí vamos todos. Yo quiero correr el algoritmo este y no me deja. Ah, Porque acá mira, tengo un problema. sí, sí. Bueno, esto es algo que yo hablé en la segunda clase. Capaz que alguno de los chicos te... Bueno, te faltan las llaves, dice. Es cierto lo que dice Carlos. Es exactamente eso. Es un tema que nosotros... Fíjate acá en el if, vos acá en el if, bueno, vos no estás viendo lo que yo estoy haciendo en la pantalla, ¿no? Pero vos tenés if, abrís paréntesis, ponés h menor, y fíjate que tenés dos líneas de código. La que dice total igual, haces la conversión, está bien, eso vos estás haciendo una conversión del tipo de dato. Después podemos analizar si está bien el cálculo, si no está bien el cálculo o lo que sea, pero eso es otro tema. Cuando vos tenés más de una línea de código, no podés no utilizar llaves. O sea que vos deberías hacer if, paréntesis, llave, meter total y el printf, cerrar llave, en el else lo mismo, cerraste, abriste. O sea, lo que tenés que hacer es modificar eso. Que yo les dije que uno de los ejemplos yo lo dejé escrito de esa manera porque tenía una sola línea de código y les aclaré en la segunda clase, ojo con esto, que esto, uno de los chicos me decía que le funcionaba. Sí, yo le dije, te va a funcionar mientras no tengas esto, más de dos líneas de código que se van a ejecutar. Entonces ahí es donde no te está funcionando. Creo que eso es lo único que te está tirando como error. O sea, el tema del corchete, ¿no? De las llaves, Sí, digo. sí, porque vos cerrás incluso, el código lo estás cerrando, cerrás una llave acá donde pones en la línea 13, estás cerrando la llave, pero no volvés a abrirla. Eso desde el punto de vista del código. Después, vos estás ingresando los hombres y después, no sé por qué pones menor o igual a 40, porque no me acuerdo de qué se trataba el problema, pero básicamente es un tema de sintaxis, no de lógica. La Es lógica el después la de podemos. las horas de los obreros. Ah, Pero claro, acá, tenés que hacer el acá, cálculo. Está bien, sí, me acuerdo que ese problema. acá cierro los corchetes, las llaves y las abro. Claro, Carlos te está diciendo, claro, no, en realidad ahora te lo voy a mostrar igual lo que tenés que hacer. Si ahora Bueno, te voy a compartir mi pantalla y te muestro cuál es. Me dice que termina la dale. reunión en 10 minutos. No sé por qué, pero bueno. De última me meto nuevamente si me saca. Bien. Que te pase esto y te dejo de compartir pantalla. Sí, ahora yo igual lo que te voy a decir lo que tenés que hacer. Pero lo que dice Carlos es correcto. Dice, cuando nosotros exportamos el código desde PCInt, ahí no, a veces nos pasa, les debe pasar esto. Yo no exporté de PCInt, alguna vez lo usé, pero no exporté de PCInt, así que no sabría decirte bien cómo funciona. No me acuerdo, alguna vez creo que lo he usado. Ahora yo voy a compartir pantalla y lo que te voy a decir es esto, mirá. Cuando vos tenés varios, fíjate que yo abro y cierro siempre. Si yo tuviese una línea de código, supongamos esto, ¿no? Una cosa así, puede funcionar sin la llave. Pero te lo voy a hacer con un if porque si no, no se va a entender. Sí, pero tenés varias Claro. líneas, entiendo. Cuando vos tenés varias líneas, tenés que hacer esto. Y esas dos líneas de código tienen que ir acá adentro. ¿Sí? Tienen que ir acá adentro, porque si yo tengo más de una línea de código, me va a tirar ese error. Y además vos no solamente eso, sino que además cerrás pero nunca abrís la llave. Vos creo que haces esto y metés las dos líneas de código acá. ¿Sí? Y entonces estás cerrando, nunca abriste y fíjate vos que te está tomando este paréntesis que tengo acá en la línea 5 del main. Cualquier cosa te va a generar líos por todos lados. Por eso te tira el error ese y no te deja ejecutarlo. Porque además es como algo, es un híbrido. No es ni una cosa ni la otra. Ni le faltan todos los paréntesis, ni todas las llaves, perdón. Llave, paréntesis, tantas veces decirlo uno se confunde. Le están faltando llaves, pero vos no es que obviaste poner las llaves, estás poniendo solamente las llaves de cierre. Entonces eso es lo que tenés que hacer y ahí te debería empezar a dejar de tirar ese error y bueno, después seguís avanzando con el algoritmo. A Dale, ver buenísimo. si uno de los chicos... Buenísimo que me compartan estas cosas, porque la idea es esta...
Claro. Soy el único que ve la pantalla negra. A ver, para qué quiero entender lo que me está diciendo Fabián. Profe, ¿por qué no les enseña a comentar las cosas para que hagan un nuevo proyecto para cada ejercicio del TP? Sí, eso está bien lo que dice Fabián. Está bueno que nosotros, cada vez que solucionemos un ejercicio, creemos un nuevo proyecto. Sí, eso es cierto. Ahora es cierto. Después cuando empecemos a trabajar con funciones, ya vamos con un solo proyecto es suficiente. Pero yo les voy a mostrar otra forma después, y también, que capaz que te puede servir a vos, Fabián, de por ahora trabajar, y es a través de un switch. Vamos a ver qué es un switch, que sería lo último que vamos a ver. Pero antes de ver eso último, vamos a ver si el tiempo me da, estos 10 minutos que me amenazó que me iba a cortar. Quiero mostrarles que nosotros les hice acá el ejemplo del for, les hice acá el ejemplo del do, y que lo que quiero que veamos es esto que no vimos hasta ahora, que era trabajar con una variable char. Fíjense este algoritmo. Esperen que voy a comentar todo lo anterior que tenemos acá. Todo esto lo voy a comentar. A ver si me toma todos los comentarios. Tengo que hacer uno por uno. No, a ver. Sí, tengo que hacer uno por uno. A ver. Esperen que estoy comentando código. Como tengo llave y cosas que cierran y abren por todo lado, entonces es un asunto. Bueno, lo que le quería mostrar era, voy a hacer foco donde, para que en tantas líneas de código, es esto. Yo voy a trabajar con una variable char para preguntar acerca de si quiero cargar notas. Una de las soluciones que nosotros habíamos brindado, es más, Fabián había aportado esas soluciones, preguntarle a la persona cuántas calificaciones va a cargar. Entonces, él dice 5 y automáticamente me toma esa cantidad de calificaciones para seguir avanzando. Ahora, otra opción sería cada vez que yo cargo una calificación, preguntarle si quiere cargar otra. Eso sería más, digamos, más correcto, porque si a veces yo no sé cuánto voy a cargar, si no tengo una pila, tengo que leer cuánto tengo y obviamente la mejor solución, por eso le digo, no es que el otro está mal, simplemente que nosotros acá lo que estamos haciendo es tratando de ir viendo otras herramientas, incorporando herramientas. Bueno, una de esas herramientas es un char. Fíjense que yo inicializo este char en S y le puse continuar acá. ¿Sí? Así lo que hice fue, así como yo creo una variable entera y le asigno 0, cuando creo un char, le asigno S minúscula. Acá lo que estoy haciendo es declarando un char, que es un carácter, y le digo que es igual a S. Después, lo que hago es la misma lógica que la anterior. Estoy trabajando con un do while, cargo la calificación, utilizo el contador, y fíjense que acá yo voy contando las notas simplemente para ir mostrando, contando. Podía obviarlo esto porque ya no lo necesito, ya dejo de prescindir de este contador que sí o sí yo necesitaba en una estructura en la cual evaluaba la cantidad de notas. Yo acá no, porque acá voy a preguntar cada vez, y ahora lo vamos a ejecutar, cada vez que quiero cargar una nota voy a preguntar la nota que quiero cargar. Acumulo, y acá en esta línea de código que tenemos acá, lo que voy a hacer es, acá específicamente, y acá voy a remarcar algunas cosas. En estas tres líneas es un printf ingresándole un dato y decía, ¿desea continuar cargando notas? Le pregunto. Y acá es muy importante esto, el fflush. Pero es muy importante. Si yo no pongo el fflush, esto no me funciona. Después vamos a ver otras formas de utilizar un char, pero por ahora vamos a ver esta. ¿Sí? Necesito poner el %C y el continuar, así como nosotros ya venimos utilizando el scanf. Esto no cambia, es igual acá, pero acá le tengo que poner %C, porque no estoy cargando un entero como en este caso, sino lo que estoy cargando es un char. Entonces, una vez que yo cargo esta variable, evalúo si continuar, si yo apreté S minúscula o si no apreté S minúscula. Si apreté S minúscula, vuelvo otra vez a ejecutar este mensaje, esta línea, y me va a decir que cargue una calificación. Vuelvo a contar, vuelvo a acumular y vuelvo a preguntar. Así hasta que yo le diga algo distinto de S. Puedo tener varias condiciones, S mayúscula, S minúscula, un menor o lo que sea. Sí, ahí puede haber muchas cosas. Esperen que este es... Sí, bien.
Una cosa que también no les enseñé, que me voy acordando, es cuando yo tengo varios proyectos, como en este caso, o proyectos abiertos, fíjense que algunos de los proyectos están en mayúscula y en minúscula. Perdón, en mayúscula y no mayúscula. Perdón, en negrita y no negrita, no mayúscula. Bueno, el que está en negrita es el que está activo. ¿Qué quiere decir? Es que es el que voy a compilar. Si yo quiero que compile prueba 2, lo que tengo que hacer es un doble clic para decir que ese es mi proyecto principal y es el que me interesa compilar. ¿Sí? Eso como aporte nuevo. Yo como tenía activado prueba 2, ahora hice doble, si yo hago doble clic, fíjense, se pone en negrita prueba 2. Voy a hacer este porque lo que me interesa es ejecutar este. Vamos a ver en acción este código. Esperen que voy a comentar aquí. Y acá tengo lío por todos lados. Voy a volar eso, que me está molestando desde hoy. Y creo que voy a tener que hacer esto. A ver, creo que ahí me va a andar bien. A ver si este main me cierra bien. Creo que sí. No, pero este es el que estamos viendo. Perdón. Este voy a tener que comentarlo también. Esperen que estoy ahí, esto pierdo un poquito de tiempo, pero bueno, ya está. Bien. Creo que acá... Main igual, esperen que comente ahí. Yo creo que ahí está bien. Bien. Yo creo que ahí está. Voy a volar esto. Voy a compilar. Bien. Fíjense que acá me pone cargar calificación. Yo voy a poner 10. ¿Desea continuar? Pongo S. Hago acá para los que están con el teléfono, que si no, no se ve nada. ¿Sí? Pongo S y aprieto Enter. Me dice que cargue la calificación 2. Fíjense cómo fue cargando esta variable, porque yo utilizo acá, perdón que lo ponga para el costadito o acá, estoy utilizando este contador que lo que hace es acumularme y sumarme acá. Entonces, lo pongo como a modo de que quede más prolijito. Pongo 9. ¿Sí? ¿Desea continuar? Le pongo que sí y cargo la calificación 3, 6. Desea continuar, pongo cualquier cosa, pongo N y se va. Y ahí sacó que aprobó en toda la lógica que nosotros le impusimos en la otra parte. Como ven, yo acá ya no tengo que poner cuánto, sino que voy eligiendo qué cantidad de calificaciones quiero. Bueno, eso sería el primer paso, pero ¿cuál es el error que tiene este programa? Como les dije, vamos a ir mejor. El problema que tiene este código es que, fíjense, que si yo quiero cargar una calificación y pongo 20, esa calificación me la toma como válida. Y sabemos que 20 no es una calificación válida si utilizamos lo que utilizamos normalmente, que es entre 1 y 10. Entonces lo que tenemos que hacer es validar este dato. Tenemos que fijarnos que esta calificación sea un número que esté entre esos valores. Y ahí tenemos que otra vez, digamos, ver el tema de los intervalos. Acá. Bien, para mejorar eso, yo ya les escribí acá un código. Esperen que voy a comentar este que tenemos acá. Y vamos a habilitar el que ya viene con esa solución y vamos a analizar esa solución. A ver, es este. Fíjense, y acá le metemos un poquito más de complejidad a nuestro código. ¿Qué es esta complejidad que nosotros tenemos acá, no? Un if y un else. Nosotros lo que vamos a hacer acá, esperen que yo acá lo que volé y que me está faltando, lo de haber eliminado, es esta parte del código, que tanta copiar y pegar, es esta parte que tenemos acá. Una vez que yo ingreso al do, el do no me pregunta nada. Acuérdense que no tengo una condición de ingreso. Se va a ejecutar esto y me va a pedir que cargue una calificación. Esa calificación tiene que ser... A ver, esperen que acá hice lío. O este lo eliminé. La calificación tiene que ser... Tiene que estar en ese intervalo. Esto está mal. A ver. No, está bien. Lo que yo estoy haciendo acá, en esta parte, lo puedo hacer de varias maneras. Por eso me confundí porque estaba pensando una, pero al final le había hecho otra.
es poner, si ese número es un número negativo, o sea, que quiere decir que la calificación es menor a 1, o ese número es un número mayor a 10, me va a lanzar este mensaje de error. Fíjense que ahora ya estoy utilizando una estructura repetitiva y dentro de esa estructura repetitiva, un if. Después voy a preguntar lo mismo si desea continuar y voy a seguir ejecutando mi estructura repetitiva. Si pongo n, voy a cargar una sola calificación, etc. Pero esto, ¿qué me va a solucionar? Me va a solucionar el problema anterior, el problema que estaba vinculado a que yo cargaba 20 y me lo tomaba. Si yo cargo 20 como 20 es una calificación mayor a 10, me va a decir que el error, que la nota ingresada, tiene que ser un número entre 1 y 10. Vamos a probarlo igual, para ver que esté todo ok. A ver si comenté todo bien acá. Acá debería funcionar. A ver, esperen que voy a ejecutarlo, a ver si no me lanza ningún error. Bueno, supongamos, si yo pongo 20, acá me dice que es un error. ¿Sí? O sea, esto que hablábamos hoy, el tema del if, que uno de los chicos me preguntaba, que todavía no le quedaba claro ese asunto. Bueno, justamente, acá, como estoy en un bucle, me dice, ¿desea continuar? Vamos a suponer que sí. Fíjense que la calificación todavía no se incrementó este 1. Me dice, es la calificación 1. Si yo cargo un valor válido, me lo va a cargar. Y cuando yo ponga que sí, me va a pedir que cargue la calificación 2. Voy a poner 9, supongamos, una calificación válida. Me va a dejar seguir cargando y fíjense cómo va. 1, 2, 3. Ahora, si yo acá en la 3 pongo 30, me va a tirar un error. Me va a pedir si deseo continuar. Yo le pongo que sí y me va a pedir otra vez la calificación 3. Bien, esto todo en el marco, digamos, de una estructura repetitiva. Todo este código está acá adentro. Después, todo lo demás acá afuera sigue haciendo su trabajo de esa manera, de la manera correcta. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un if y un else, si la calificación entra en uno de estos rangos o se cumple esta condición, o acuérdense que el OR es diferente del AND, y por eso acá estamos viendo el AND en esta parte de acá abajo, porque yo necesito que se cumplan ambas condiciones. Acá con que se cumpla cualquiera de las dos condiciones, o sea, que el número sea negativo o que sea mayor a 10, es verdadero, por lo tanto se va a ejecutar esto. Si no se ejecuta esto, quiere decir que la calificación está entre 1 y 10, con lo cual cuento la calificación para mostrar esto que yo muestro, calificación 1, 2, 3, acumulo y pregunto, y así sucesivamente hasta el final. A ver, ahora sí miro el chat. Preguntas, chicos. El último que quedó fue eso. ¿Cómo lo ven esto? Yo sé que son muchos conceptos los que estamos incorporando, pero son necesarios. Estamos incorporando herramientas. Esto se va a ver, lamentablemente se va a ver. La parte anterior, la segunda parte cuando me conecté quedó grabada, la otra no, la primera no. Y esta parte tengo entendido que también se está grabando. Esperemos que salga todo correcto. Si esto no sucediera, están los videos que están en el campus que tratan exactamente estos temas. Por ahí no los tratan de esta manera, o sea, no con este ejemplo, lo tratarán con otro ejemplo. Capaz que alguna cosa que digo acá hasta aparece en 2 o 3 videos, o sea, no sé porque no recuerdo, lo grabé hace bastante. Pero tengan en cuenta de mirar todos esos videos. Y lo último que les quiero mostrar, los videos y los PDF y todo el material que tenemos en el campus. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguno quiere preguntar algo? Qué raro, Diego, que no las podés descargar esos. Porque deberías sin problema descargarlo. De hecho, creo que lo hace todo el mundo. No entiendo por qué. ¿Qué es lo que te pasa? Contame. A ver, si querés contarme con audio, contámelo con audio. Yo te lo podríamos chequear ahora, si querés. Acá, bueno, les decía que les acabo de subir la clase 2 y la 1. En realidad estaban subidos, pero no estaban visibles. Había que poner un check que cada vez que editamos, pero estaba subido como yo les había dicho, pero no se veía, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Si está subido no se ve. A ver, ¿dónde está la librería de pilas? Estoy chusmeando. Acá. Nosotros ponemos librería de pilas. Fíjense que es un archivo comprimido. Si yo hago clic acá, fíjense cómo me lo descarga automáticamente. La librería .rar.
Digo, esto funciona sí o sí, digamos, para mí, si funciona para mí, funciona para todos. Esperen que estoy acá. Ahí miro el chat, Ahí miro el chat. No, a ver, no sé qué. No, me parece que eso, Diego, tiene que ver más bien lo que. Yo vi un mail, pero no entendía el error y lo tenía ahí como punteado para preguntar. Che, Diego, no, lo que pasa es que vos ahí estás utilizando la librería de pilas, estás instalando la librería de pilas, que es un tema que vamos a ver el martes a las 9:30 de la mañana. Creo que el martes no hay ningún feriado, no sé si el martes es feriado. ¿Martes feriado? Como quieran, chicos. Si quieren lo pasamos para el miércoles, lo vemos el miércoles, no hay drama. El tema pilas. La semana que viene vamos a ver el tema pilas, digo, nos vamos a enfocar ahí, pero a mí lo que me interesa también es que ustedes se enfoquen también en utilizar estas herramientas y para la clase que viene, sí, la verdad, tienes razón, Carlos, todos los días son feriados, es cierto. Para la clase que viene estaría bueno que ya traigamos dudas, bueno, si quieren lo hacemos el martes, total, todos para seguir en la misma dinámica. Ahora te voy a mostrar esto que me toca, que me pregunta Nahuel. El martes, bien, dale. Le damos el martes y así ya arrancamos el martes y tenemos el fin de paz. Enfóquense en la primera guía y terminemos eso. Y lo último que le quiero mostrar es el switch, que es muy simple. El switch es muy parecido al if, podríamos decir. Al if, else if, es muy parecido. Pero bueno, nada más que tiene, digamos, otra sintaxis. Bien. Entonces, seguimos el martes. El martes vamos a ver pilas y vamos a ver cómo utilizar la librería de pilas, que es un concepto lindo, es un concepto piola y nos va a permitir hacer lindos ejercicios y nos va a hacer pensar mucho, básicamente. Una cosa que creo que tal vez se mencionaba, digamos, probablemente en la primera clase más que en el resto, es que es intensa la carrera, chicos. Es muy intensa, muy intensa. Tenemos que meterle mucha intensidad para no quedarnos, porque vamos a avanzar conceptos todas las semanas. Entonces, si nosotros no incorporamos los conceptos, por eso yo los quiero incorporar de a poco. No incorporamos conceptos todas las semanas, todas las clases vamos a incorporar cosas nuevas. Entonces, si no practicamos, no podemos fijar esos conceptos y vamos a tener más líos. Vamos a la hora de poder resolver las guías, resolver el examen, lo que tengamos que resolver. ¿Sí? Es intenso, tiene mucha intensidad. A ver, tengo un nuevo mensaje. Abajo, el martes. Más intenso mejor, dice Carlos. Sí, Carlos, es cierto. Yo creo que lo que dice Carlos es cierto. Nosotros tenemos que tener esa sensación de que lo que estamos haciendo nos está encantando. Nos provoca un desafío intelectual, nos provoca un desafío como profesionales, nos provoca un desafío como personas y como estudiantes. Entonces, de eso se trata esto, ¿no? Si elegimos sentarnos acá a rompernos la cabeza haciendo cosas, evidentemente es porque nos gusta y nos gusta mucho, y nos gusta meternos en problemas, y nos gusta estudiar, y nos gusta capacitarnos todo el tiempo. O sea, si no tenemos eso, es muy difícil que podamos seguir cualquier profesión, pero esta en particular es muy intensa porque todo el tiempo los lenguajes cambian, los dispositivos evolucionan, los lenguajes se hacen cada vez más fáciles de por ahí manejar, pero también cada vez hacen más cosas y tenemos menos control sobre eso. Y si no tenemos herramientas para entender lo que pasa siempre detrás de un framework, que por ahí es lo que más se utiliza hoy para programar, que son programas más complejos, que nos solucionan muchos problemas rápidos, pero ¿qué sucede? También a veces requiere un año entero de estudio poder descifrarlo, poder ver cómo funciona internamente. Y si nosotros tenemos buenas herramientas, vamos a entender eso y vamos a aprender más rápido. A ver. Bien, ahora lo vemos, Nico. Ahora vemos esa diferencia que vos me decís. Primero voy a contestar lo que me pregunta Nico y después vamos a ir al switch. Bueno, como lo tengo acá armadito, buenísimo. Y buenísimo porque como la primera parte se perdió, me viene bien esta pregunta como para reforzar este asunto. Bien, nosotros vamos a sentarnos acá.
vamos para hacer más concreta la pregunta de Nico, lo que voy a hacer es pasar esta variable acá abajo para que me quede todo más juntito y me olvide de este asunto. Me olvide de esto, lo voy a comentar. Fíjense, así comento el código. Así lo comento. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no se va a ejecutar. Las diferencias. Nico me preguntaba cuál es la diferencia entre esto y esto. Primera diferencia que yo les marcaba es que el while no tiene una condición, perdón, que el while tiene una condición de entrada. ¿Qué quiere decir de entrada? De entrada a la ejecución de este código. La condición de entrada a este código sea que i sea menor a 10. Como yo, acá voy a declarar i, que no lo declaré. Acá porque utilizo esta variable contador, pero yo voy a utilizar i. Entonces, el peligro que nosotros tenemos cuando utilizamos, les comentaba en comparación al for, era que si yo no inicializo esta variable, esto tiene almacenado basura. Entonces, yo sí, el for me obliga, fíjense acá, me obliga a inicializar la variable contadora. Pero acá, el while no, el while me pide una variable. Y no la inicializo, simplemente lo único que me pide es una condición de entrada que yo debo alterar para que esa condición de entrada no se cumpla más y entonces se transforme, digamos, esto en una salida y no en un bucle infinito. Yo tengo que sí o sí declarar e inicializar mi variable fuera de la estructura while. Entonces, esto vale 0, 0 es menor a 10, por lo tanto se cumple la condición y acá empieza. La condición de salida, ¿qué es? Que este valor i sea igual o mayor a 10. Cuando llegue igual a 10, se va a ir. Entonces, para eso utilizo el contador. Cada vez que cargo una calificación, primero vale 0, después vale 1, después vale 2, después vale 3. Más, si quieren lo vamos a ejecutar este código. Voy a volar esto que me quedó ahí del ejemplo de Diego. Vamos a ejecutar este código, como les decía. Como esto pertenece a prueba 2, lo que voy a hacer... Ah, no, esto... Bueno, vamos... Esperen, porque este es un main que me había quedado ahí dando vuelta. Sí, voy a tener que... Esperen que voy a cerrar esto. Voy a tener que trabajar acá. Voy a hacer una cosa. Voy a copiar esto acá, porque el otro es un archivo solo, no es un proyecto. Voy a hacer control C, lo voy a mandar todo acá. Lo voy a pegar. Y le voy a mostrar algo que no van a ver en ningún lado. Esto que tenemos aquí. Lo voy a dejar, total no importa. Eso ahí, lo voy a guardar. Con control save o control S lo guardamos. Voy a activar haciendo doble clic este segundo proyecto. Y lo que hago es ejecutarlo. Me está tirando un error en el printf. Debe ser algo de alguna llavecita, alguna variable. Ah, calificación, que es una variable que yo no declaré todavía. La voy a declarar. Int. Como acá estoy copiando y pegando, lo usé simplemente para copiar y pegar, seguro que es eso. Bueno, total nota también es un acumulador que no está declarado. Lo puedo declarar en la misma línea. Está bien ahí. La calificación es un dato, repasando, ¿no? Es un dato que yo voy a setear acá. Setear significa asignarle un dato. Por lo tanto, no es importante la inicialización. Acá sí, porque voy a hacer una suma. Y esto puede tener basura, puede ser basura más la calificación, con lo cual me va a asignar cualquier cosa. En esas cosas tenemos que tener cuidadito. Y creo que calificación, total nota, el i, yo lo inicialización, bueno, listo. Acá, esto lo voy a comentar. A ver ahí. Algo del main, algo me está. Debe tener contentos copiar y pegar. ¿Por qué en la 19? Ah, me está tirando esto. No, tenés razón. Esa variable no existe más. Fíjense los errores, está bueno que lo veamos. Me dice acá que en el error 19 que no está declarada esta variable. Y es cierto, yo como empecé a borrar cosas, esto no está declarado. Acá lo que podríamos poner, una de las preguntas que me hacían uno de los chicos es por qué ponía +1 ahí. Porque si yo pongo, supongamos i acá,
Lo voy a dejar con i primero, porque total ya el valor de la variable no importa. Si yo pongo i solo, me va a mostrar 0. Y no existe una calificación 0. Ahora si yo hago esto, le pongo más 1, a ese 0 le va a sumar 1, me vas a realizar una operación aritmética y acá, en este espacio, me va a mostrar 1. Me va a mostrar el resultado de esa variable. Eso lo hago básicamente por eso. Alguien me lo había preguntado, por eso ahora me acordé y lo conté. Yo creo que ahí va a andar. Bueno, ahí me va a pedir la calificación 1, voy a poner esto, voy a poner, fíjense cómo va mostrándome 3, 4, ¿sí? Esto está funcionando bien. Pero tiene una condición de entrada. ¿Sí? Vamos a suponer que si esta condición de entrada, si yo inicializo en 10, acá no me va a entrar nunca. Fíjense, no me va a entrar porque la condición de entrada no cumple. La condición de entrada es 10, esto vale 10, 10 no es menor a 10, sino que es igual, por lo tanto no se cumple la condición. Digo, ese problema yo no lo tengo en el do. Entonces, eso puede ser peligroso. Puede ser peligroso, no es que es peligroso usar un do. Puede ser peligroso en esta problemática. Porque no evalúa una condición de entrada. Esto sí o sí se va a ejecutar. Por una vez mínimo se va a ejecutar. Entonces ahí es donde es peligroso. Entonces tenemos que evaluar si yo necesito realmente que para que esto se ejecute necesito esta condición o no lo necesito. En esta problemática no lo necesito. No la necesito. Pero si yo me llego a olvidar de inicializar en 0 esta variable es un problema. Bien, eso sería la primera diferencia. Después, desde el punto de vista de la sintaxis, y ahora después les voy a mostrar otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista de la sintaxis, fíjense, yo les decía acá que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá lleva punto y coma. Entonces, esto sí o sí forma parte de la sintaxis. Do, llave, esto se va a ejecutar mínimo una vez. Mínimo una vez, va a evaluar la condición. Va a evaluar la condición. Esperen que me está diciendo que en 10 minutos se termina, así que en 10 minutos tenemos que terminar. Bueno, me va a evaluar la condición. Si la condición es verdadera, va a volver otra vez a la línea 1. Pero lo que quiero mostrarles es cómo ejecutar esto paso a paso. Miren esto. A mí me dicen que no lo tengo que mostrar, pero bueno, en realidad todas las IDE, como CodeBlock o cualquier IDE, que son las interfaces de desarrollo, son los programas que nos permiten hacer programas, tienen lo que se llaman breakpoint o puntos de quiebre. Si yo hago clic acá, me genera este puntito rojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el programa llegue a esta línea, se va a detener. Acá se va a detener indefectiblemente porque yo tengo que cargar la calificación. Pero vamos a detenerlo acá. Supongamos aquí. Yo lo voy a tener ahí. Ahora, ¿cómo ejecuto esto? Debug, o aprieto F8 o aprieto este Start. Ahora les voy a mostrar cómo configurarlo esto, porque probablemente cuando ustedes lo ejecuten por primera vez, no esté configurado. No esté configurado el debug. Sí compilar, pero no el debug. El debug es la detección de errores, podemos decir. Yo primero lo voy a ejecutar, y fíjense qué interesante que está esto. Acá se ejecuta. Esperen que me está sacando de algún lado. Ah, bueno. A ver, ¿por qué me sacó? Lo voy a poner acá. Me está sacando, no sé si por qué, porque está corriendo otro proceso o qué. Bueno, esperen que voy a fijarme acá. En el setting, donde dice debugger, default, acá yo tengo que setear, fíjense el caminito que les voy a mostrar acá. Archivos de programa por 86. Codeblock, min gdb, gdb32 pin. Acá adentro tengo que setear este archivo .exe y poner abrir. Guardar esto y esto me va a permitir ejecutar el paso a paso. Acá capaz que son pequeñas líneas de código o tengo mucho comentado o tengo mucho lío y no me lo deja hacer. Pero esperen que voy a ponerlo ahí, a ver si por ahí me deja. Hay algo que no se está. Ah, no, lo que está pasando es esto, chicos, que yo acá tengo que cambiar, soy un croto. Acá, tengo que cambiar esto, porque yo se lo había dejado en cero, entonces no entraba nunca al y por eso nunca me lo ejecutaba. Bueno, ahora sí, ahora lo vamos a hacer. A ver si alguien me está preguntando algo. Sí, ahora vemos lo del proyecto final.
Pero denme un cachitito con esto, para terminar de explicarlo. Debug. Fíjense, ahí se detiene, fíjense esto que tienen acá. Se detiene en esta línea de código. Y acá podemos observar el comportamiento del código. Esperen que tengo lío aquí. El comportamiento de esta ventana que tengo aquí me va diciendo los valores de mi variable. Me dice que i es igual a 0, que total de notas es igual a 0, el dato que tiene cargado es 0, y calificación es igual a 64. Fíjense que calificaciones es un dato que yo no inicialicé, por lo tanto, los datos inicializados están correctos, y este tiene basura. Pero a mí no me importa porque yo voy a cambiarlo. Con F8, me voy a poner acá al costadito, con F8 voy a ejecutar el paso a paso. Ahí se ejecutó todas las líneas de código hasta la ingreso de la calificación. Entonces yo voy a ingresar la calificación y le voy a poner 10. Y voy a apretar Enter. Y ahí me va a dejar ejecutar. Me parece que yo como tengo función no me ejecutó paso a paso. Pero vamos a hacerlo de vuelta, esperen. Vamos a hacerlo de vuelta porque me lo saca. Pero me lo saca porque está el F8. Se ejecuta, vamos a hacer en el debug paso a paso. Acá, ¿ven? F8. No sé por qué me lo saca. Si ustedes apretan F8, esto no debería salir. Debería ingresar acá, debería cargar la calificación y ustedes van viendo en esta ventanita que la sacan de debug, Windows, Watch. Yo la voy a dejar de ejecutar. Ahí sale esa ventanita y van viendo el valor de las variables. Y ven cómo esto va cambiando. Esto sirve para detectar errores. Cuando trabajemos con funciones, vamos a ver que esto no es tan difícil de hacer y lo vamos a utilizar bastante. Ahora sí voy a ver lo que me están preguntando en el chat, porque en cualquier momento se me va. Tenemos un proyecto final para la materia y la idea es ver cómo lo vamos a manejar. No sabemos si ese proyecto va a ser individual, si va a ser grupal, teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos. Si lo iniciamos en 1, en vez de 0, no tendríamos que sumarle. Sí, podríamos, Agustín, inicializarlas en 1 e ir hasta 11 y se terminó el asunto. O sea, no sería un problema. ¿Cómo lo inicializamos? No sería un problema. Lo que sí es un problema es si no lo inicializamos. Y terminando de contestar la pregunta que tiene que ver con el do y que tiene que ver con esto, lo otro después pruébenlo, cualquier cosa lo vamos viendo después más pulido en la próxima clase. Ahora tengo muchas cosas corriendo y eso hace que capaz que no me esté funcionando de la manera correcta, pero fíjense que se detiene ahí. Es justamente un tema de que no evalúa una condición de entrada, con lo cual esto sí o sí se va a ejecutar, y sí evalúa la condición de salida. O sea, que si yo no altero y también me voy a quedar en un bucle infinito. Esa sería la única diferencia. Mejor, peor, no. No es ni mejor ni peor. El problema nos dice, si nosotros no necesitamos evaluar esto, probablemente utilicemos un do while. Si no necesitamos evaluarlo al principio, no necesitamos que se ejecute sí o sí. En este caso, si yo inicialicé bien y en 0, me es indistinto este asunto. En esta problemática es lo mismo usar un while que un do while. Pero en el caso de, supongamos, cuando trabajemos con pilas, nos vamos a dar cuenta que es necesario utilizar un while y no un do while. Ahí vamos a ver que la diferencia entre usar un while y un do while es significativa. Y vamos seguramente a ver algún ejemplo en referencia a eso. Cuando veamos pila lo vamos a ver más claro. Porque nosotros tenemos que evaluar si la pila tiene datos o si no tiene datos. Y eso lo tenemos que hacer sí o sí antes de ingresar al bucle. Entonces, ese sería el tip que les doy para que ustedes vayan repasando pilas, lo vean. Vayan intentando utilizarlo y después lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Yo creo que quiero aprovechar que esto todavía está funcionando. Nada, porque ya vimos. Y nos quedaba el tema del switch. Me voy a quedar con las ganas. Bueno, vamos a darle todo lo que podamos. El switch es esta estructura que tenemos acá, que es muy parecida. Acá está con un char. Este getChar funciona como una especie de scanf. Acá abajo yo les puse un ejemplo que utiliza un número entero. Fíjense que acá abajo. Acá puedo cargar un número entero y evaluar esa opción. Si yo pongo 1, se va a ejecutar
este código que tenemos acá. En este caso se los puse más chiquitito y más fácil acá. Si yo pongo acá, podría haber utilizado un número entero. Puedo utilizar, voy a dejar esto, y voy a poner int opción. Vamos a poner opción. Y en vez de utilizar esto aquí, en vez, como getChar es una función para char, nada más, tenemos que utilizar un scanf. Y acá en el scanf ustedes ya saben que tenemos que poner por %d, coma, ampersand, op. Vamos, esta opción sería, y obviamente acá cambia, en vez de poner esto, pondría 1 y así sucesivamente. Bueno, son dos maneras, puedo usarlo con un char, puedo usarlo, acuerden, ponemos el fflush acá, ¿sí? Todo esto que nosotros ya conocemos. Podría hacerlo también con un scanf y utilizar un char, pero bueno, lo importante en esto es que el switch es como el if, else, if, va evaluando. Si este dato es verdadero, entra al caso 1. Si yo pongo 1, si yo pongo A, si yo pongo B o lo que sea. Entonces, se ejecuta paths, es igual que printf, es para mostrar mensajes, ¿sí? Es solamente para mostrar mensaje. Después vamos a verlo por ahí más adelante un poquitito más a fondo ese asunto. Y el break es que una vez que ejecuta es el caso 1, hace un break y se va el código. O sea, no vuelve a evaluar estas condiciones. Por eso es igual que el if, else, if. No evalúa condiciones. Si yo ya apreté 1, sé que lo que tengo que ejecutar es lo que está acá adentro. Digo, vamos a suponer que tuviéramos mucho código acá, todo lo que está acá adentro. Si yo apreté, en vez de 1, en este caso, y estoy manejando, apreté A, y en vez de utilizar el entero, uso el char, bueno, apreté A, quiero que se ejecute lo que está acá. Entonces, el break sirve para hacer, pum, romper, hacer un salto, como quieran llamarle, y salir de acá. Bueno, gente, ahí se me está descargando la clase. Y bueno, me sacó como me sacó recién, como viene sacando hace un rato. Bien, quedamos en contacto. Para el martes que viene vamos a planificar el tema de pilas. Mírenlo ustedes por su cuenta. Y bueno, cualquier duda en referencia a todo lo que vimos, repasen esta clase, fundamentalmente la segunda parte. Yo creo que miren los videos, que también hablamos sobre estos temas, no es que lo vamos a tratar acá en ningún otro lado. Así que bueno, estamos en contacto. Un tema, si ustedes quieren hacer una consulta, quieren hacerla porque es urgente, porque creen que lo quieren hacer, algunos lo hacen, no la envíen por mail, porque yo ya recibo muchísimos mails por diferentes motivos. Entonces, para eso utilizamos en el campo un foro que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos un foro de consultas. Acá, Sergio, que es mi ayudante, que el martes que viene va a estar, es la persona que perdón que les tengo que compartir la pantalla, porque si no, no van a ver nada. Esperen que comparto pantalla. Los foros que tenemos aquí son los foros que utilizamos, ¿sí? Este es el foro. Ustedes acá agarran, ingresan al foro, capaz que ya encuentran alguna de las consultas. Como ven, algunos ya lo hicieron. Y algunas de estas las va a ir contestando. Todo esto lo va a contestar Sergio, que es mi ayudante. Pero hagámoslo por acá, que es más fácil. ¿Sí? Lo vamos a visualizar más. Si me lo envían a mi correo, me lo pisan otros correos que yo veo y no lo voy a ver y nada. O sea, algunos lo veo de casualidad y lo he contestado, pero otros no los he visto. Así que bueno, nada, chicos. Vamos a ver si esto de está saliendo y entrando me lo solucionan para la próxima, porque evidentemente, fíjense que la reunión no finaliza, que en la cuenta gratuita hubiese finalizado. Para mí hubiese sido mejor eso, que estar entrando y saliendo así a cada rato, pero bueno, lo hablaré con los chicos para que le den una solución. Bueno, chicos, consultas por acá, repasamos, completamos la guía inicial, le metemos al tema pila y en la próxima vamos ese asunto. Bueno, que tengamos fin de, quédense en casa. Y bueno, aprovechen el tiempo también para estudiar y para dedicarle tiempo a la familia. Saludos y nos vemos.